Hola muchachos, buen día. Hoy toca hablar un poco de pensamiento en bloques. Es algo que algunos han estado escuchando los últimos 18 meses y me gustaría ahondar un poquito más en este tema porque es particularmente importante, no solo para nuestro día a día, sino para lo que estamos trabajando ahorita dentro de Unifruit, que es pasar más que nada de una mentalidad pasiva a una mentalidad, digamos que de mejora continua, individual y como empresa. Una en la que todos aportamos, tenemos autonomía, sabemos exactamente qué se espera de nosotros, no hay necesidad de estarnos carrereando ni correteando. Una mentalidad que ofrezca ideas, que ofrezca soluciones, que proponga, que, que esté dispuesta a la acción y que lo haga con pasión. Yo lo resumiría así ahorita, esto que estamos trabajando dentro de Unifruit. Entonces, en este caso, como su nombre lo dice, pensamiento en bloques es una forma de pensar, es una forma de plantearse la realidad y de plantearse las situaciones que la realidad nos presenta, que no controlamos. Entonces es interesante aprovechar estas microcapacitaciones y ocuparlas como mesa de trabajo y mesa de diálogo. Una mesa en donde nosotros podamos analizar, interiorizar, digerir, generar hipótesis propias, cuestionar el tema. Pero más que nada es en enfocarnos en entender cada tema exactamente qué quiere resolver. Y sobre eso es, si no nos parece, proponer una idea de solución. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos que empezar a resolver y a resolver de raíz. Y resolver de raíz es complejo. Resolver de raíz es cansado, es difícil. Entonces, los problemas no desaparecen solo por ignorarlos. Es más, si los ignoramos, estos se esconden y se hacen más grandes y más profundos conforme más los ignoramos. Y eso es algo en lo que nosotros debemos de concentrarnos mucho, en no ignorar problemas. Entonces, existe una pregunta muy común dentro del pensamiento estratégico, que es esta: ¿cómo te comerías un elefante? Muchos lo tomarán a broma, otros dirán que no se puede, otros dirán que no sé, por la trompa, pero la realidad es que pocos tratarán de dimensionar verdaderamente la pregunta. Pocos podrán, no sé, ponerse en posición de estrategas y preguntarse, ¿en qué consiste esta pregunta? Exactamente, ¿cuál es la pregunta? Pocos se involucrarán en su pensamiento para analizar esta pregunta. Entonces, pues así a simple vista, simplemente imagínenlo. Un elefante perfectamente cocinado con un peso de 6,000 kilos. ¿Cómo te lo comes? Entonces, ya cuando uno profundiza en esta pregunta, entendemos varias cosas. Por ejemplo, las personas, cuando nos enfrentamos a retos grandes, a cosas que nos superan ampliamente por su tamaño, nos agobiamos, nos asustamos, nos vemos absolutamente desbordados, nos apartamos de todo lo que nos agobia y literalmente salimos corriendo, huimos. Entonces, si destacamos este análisis primario, dice que nos desbordamos y necesitamos huir, irnos a otro lado, a otra cosa más fácil de comer y de digerir. No planificamos. Esa es la razón por la que postergamos el día de inicio. Procrastinamos porque nos agobiamos y nos sentimos mal con solo pensar en comenzar. Así, cualquier tarea que percibimos como grande o costosa, la dejamos para más tarde, para mañana, para el lunes que viene. Nos convencemos, porque nos conviene hacerlo,
que esta tarde o mañana estaremos más tranquilos o podremos ponernos a trabajar en ello con mayor comodidad, darle el espacio que requiere, pero es un error. La misma sensación de malestar que nos agobia hoy, nos agobiará mañana y en cualquier otro momento en cuanto intentemos comenzar por lo grande del problema. Por eso es importante en este apartado de pensamiento en bloques entender que no es cuestión de tiempo, es una cuestión del manejo del tiempo. Simplemente es preguntarse, ¿qué harías con un mes extra en el año? ¿A qué lo dedicarías? Y realmente no haríamos otra cosa. O sea, nos da igual un mes extra. No es falta de tiempo, es falta de administración de tiempo. No, todos tenemos las mismas 24 horas, no todos las ocupamos igual. Es por eso que hay un dicho que dice, nadie tenemos el tiempo, nos hacemos el tiempo. ¿Y por qué es importante en este pensamiento en bloques? Porque hay que analizarlo. Entonces, aquí les pongo esta frase que engloba mucho de esta idea de pensamiento en bloques, que dice, nada es especialmente difícil si lo dividimos en tareas pequeñas. Henry Ford. Entonces, ¿en qué consiste esto de pensamiento en bloques? Es de dejarle de echar la culpa al no tengo tiempo porque no lo es, y tampoco es cuestión de las circunstancias que estén a nuestro favor o en nuestra contra o esperar a que se ponga a nuestro favor, sino analizar esta frase y ver que nada es especialmente difícil si lo dividimos en tareas pequeñas. Ya no es cómo se presenta la realidad, es nosotros cómo lo dividimos, la realidad, para hacerle frente. Y la otra muy importante es con quién le hacemos frente a esa realidad. Entonces ahí entra particularmente esto del pensamiento en bloques, y es por eso que intenté resumirlo en estos 6 puntos. Primero que nada, el pensamiento en bloques lo que en realidad es planificación y estrategia. Entonces, para lograrlo, primero debemos entender el problema o situación, que esto es algo que hemos estado hablando mucho. Entender el problema o situación no es una cosa sencilla porque requiere una palabra clave, y es involucramiento total. Porque si no entendemos el problema, es imposible que lo resolvamos, y se nos han presentado problemas dentro de Unifruit que no es que no sepamos qué hacer, es que no nos hemos involucrado. Entonces, por eso aquí les pongo, si desde este involucramiento total no sucede, si lo vemos por encimita, si delegamos sin antes habernos metido nosotros, si creemos que alguien más va a venir a resolverlo, si no nos metemos a fondo para entender los porqués y para qué, por qué sucedió ese problema, para qué es importante resolverlo, cómo impacta, si no nos clavamos, desde aquí ya murió el plan. Ya, o sea, esa es la parte que muchos ya hemos vivido, y es el involucramiento. Es el factor 1. Sin este, de nada sirve todo lo demás, de nada. Es por eso que ahorita aquí presentes, gerencias, jefaturas, líderes de áreas, líderes de personas, debemos de entender esto. Si no nos involucramos, todo lo que siga después no sirve de nada. Por eso es el paso 1. Luego, una vez que entendemos la situación, es decir, una vez que ya nos involucramos, nos debemos de hacer esta pregunta: ¿cómo puedo partir este problema en cachitos? De tal forma que los cachitos sean estratégicamente acomodados para que yo, al alcanzar un cachito, me acerque a la meta. La idea es que cada cachito me acerque a la meta. Entonces, dentro de estructura empresarial, a esos cachitos se les llama bloques. Esos bloques también son conocidos como áreas clave. Entonces, ¿qué son las áreas clave o bloques? Son los grandes pedazos en los que se divide una situación, un problema, un área o un puesto de trabajo. Son los grandes bloques. Entonces, cada área clave, ya que tenemos esos grandes bloques o áreas claves, tienen dentro de sí cada uno factores clave.
¿Qué son los factores clave? Simplemente aquí se los pongo, es hacernos esta pregunta: ¿cómo sé que esta área clave o este gran bloque está siendo exitoso? Entonces, la respuesta nos va a generar una lista o unos puntos. Esa lista o puntos son los factores clave. Y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el área de operaciones, ¿cuáles son sus áreas clave? Sus áreas clave son este primer gran bloque, que son proveedores, compras y pagos. Este es un gran primer bloque. Luego, tenemos otro bloque que es la parte de almacén, otro bloque que es la parte de inventarios, otro bloque que es la parte de mezclas, otro bloque que es la parte de mantenimiento. Entonces, dentro de cada uno de estos 5 bloques, cada uno en lo particular tiene sus factores clave. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que almacén está siendo exitoso? ¿Cómo sabemos que almacén está haciendo su chamba? ¿Cómo sabemos que almacén nos está acercando al objetivo que queremos llegar? ¿Cómo sabemos que almacén está cumpliendo con lo que queremos que cumpla para, en este caso, darle un valor agregado al cliente, darle un valor agregado a nuestras sucursales? Entonces, se genera una lista y esa lista son los factores clave. Entonces, esto se los explico porque aplica en todo, aplica en cualquier problema. Se trata de dividirlo en cachos, que son áreas clave, y cada área clave tenemos que hacerle esa pregunta: ¿y cómo sé que esta área clave está siendo exitosa o no? Porque una vez teniendo las áreas clave, solo queda repartirlas en el equipo y responsabilizar a cada uno con un área clave y sus acciones. Entonces, cuando nosotros ya partimos de que ya tenemos el área clave clara, ya podemos decirle a cualquier persona: tú eres el encargado de esta área clave. Por ejemplo, nos regresamos aquí a operaciones, de esta área clave, de esta área clave, de esta área clave. Entonces, por lo tanto, es responsable de las acciones que se tomen dentro de esa área clave, de los controles, de los monitoreos y, por supuesto, y es algo que también nos está costando la transición, y de los reportes. ¿Por qué es importante esto? Porque si, por ejemplo, omitimos esta que ha generado muchos comentarios, entre ellos ha generado el de ya tenemos más chamba, etcétera. Imaginemos esto: tenemos un responsable de un área clave y esa área clave tiene factores clave que nos van a decir si esa área clave está siendo exitosa o no. Imagínense que vamos a ciegas con los factores clave. Entonces, cuando le preguntamos al área clave: oye, ¿y cómo sabemos que estamos siendo exitosos o no en esta área? ¿Con base en qué nos van a responder? Porque va a ser de palabra, nada más. Es ahí lo que nos ha estado pasando últimamente, que es: oye, ¿cómo vas? Ahí voy. Y esa es la respuesta del área clave. Sus factores clave son: ahí voy, porque no tenemos factores clave y no tenemos la costumbre de llevar estos monitoreos, este control, estos reportes que nos ayuden a calibrar cada factor clave para saber qué necesitamos mejorar, en qué nos necesitamos enfocar. Esa es la razón de los reportes, es poder hacer maniobras lo más rápido posible. Primero, partiendo del entendimiento de cuál es mi responsabilidad, en este caso, cuál es el área clave que yo defiendo y cuáles son los factores clave que hacen exitosa a mi área. Y de eso trata el pensamiento en bloques, en ser capaces de ver estos 2 puntos: el bloque y lo que hace exitoso al bloque. El bloque y lo que hace exitoso al bloque. De eso trata pensamiento en bloques, y es por eso que necesitamos enfocarnos en entenderlo, y no en entenderlo solo para aplicarlo, que sería lo ideal, sino en entenderlo para poder explicarlo y que nuestros equipos lo ejecuten, porque es algo que también ha estado pasando mucho, que nos reunimos en la sala de juntas, está muy padre, dudas no hay, comentarios no hay, todos en el mismo canal, sí, salimos y pasa una semana y los equipos siguen igual, y pasa una semana y las áreas siguen igual. El líder que estuvo presente en esa reunión no ha movido un dedo, y yo puedo preguntar
A los 5 días, 7 días, oye, ¿ya vieron esto? No, no tengo ni idea de qué me hables. O lo vimos por encimita, pero no estamos ejecutando con respecto a eso. Eso es lo que necesitamos frenar ya de tajo, porque nos está haciendo mucho daño. Entonces, en resumen, pensamiento en bloques es la posibilidad. Algo que estábamos platicando hace unos días, Tush y yo, es el no ya lo tenemos. Tenemos que hacer viable el sí, porque el no es la constante. El no es lo más fácil. Entonces, el pensamiento en bloques o esta capacidad de ver un problema en cachitos nos da la posibilidad. Esto es la posibilidad de lograrlo, la posibilidad de conseguirlo, la posibilidad de enfrentarlo, de mejorarlo, de solucionarlo. Esto es la posibilidad. Es por eso que es un pensamiento, nace de uno, de la persona que es capaz de pensar. Y eso es lo que necesitamos empezar a trabajar, porque solo así podemos resolver grandes problemas. Solo así se puede realmente pedir ayuda. No sé si les ha pasado, yo ya lo he comentado con algunos, que muchas veces estamos ahogados y decimos, híjole, es que necesito ayuda. Y llegamos y decimos, va, ¿en qué te ayudo? Y ni siquiera tenemos capacidad de decir en qué nos ayuden. Y tenemos quizá la ayuda dormida o allá al lado, sin acción absoluta, porque no estamos entendiendo el problema. Por lo tanto, no estamos dividiéndolo en cachitos. Si pudiéramos dividir el problema en cachitos, pedimos ayuda y le decimos, tú te haces cargo de este cachito, y este cachito tiene estos factores clave, o al resolver tú estos puntos en específico, ya resolvimos ese cachito. Eso es pensamiento en bloques. Ahí entran áreas clave, el bloque, y factores clave. Los puntos que resuelves dentro de ese bloque que hacen al bloque exitoso. Y ahí ya podríamos, en este caso, ser capaces de pedir ayuda. Es por eso que es tan complejo y complicado operar sin este pensamiento. Es muy complicado operar porque lo vemos todo como un bloque en lugar de cachitos. Si lo vemos en cachitos, los cachitos se reparten, los cachitos se trabajan, los cachitos se pueden calendarizar, el bloque no. El bloque abruma, el bloque aburre, el bloque asusta. Cuando vemos un problema como un todo, realmente es lo que les acabo de comentar hace rato. Lo postergamos, porque es tanto que dices, obviamente no lo voy a terminar en un día. Para acabar este problema necesito al menos 3 días. Eso es lo que nos debemos de arrancar. Es ver el problema y empezar a partirlo en cachitos. Entonces, para pues continuar con este supuesto, regresemos al ejemplo del elefante para que amarre el concepto. Entonces, nos regresamos al ejemplo del elefante. Y es cuando ya no lo tomamos a la ligera y realmente hacemos esto que les comento, que es de planificación y estrategia, es decir, parte de un análisis y de un involucramiento. En este supuesto ya entra el análisis, que es, ok, entonces, ¿qué tendría que hacer yo para realmente comerme un elefante? Entonces, analizándolo, un elefante pesa 6,000 kilos. Digamos que podemos comer medio kilo de carne al día. Por lo tanto, nos tardaríamos 12,000 días. Si lo dividimos entre 365 días, que tiene un año, nos tardaríamos 32.8 años. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, mucha paciencia para comer diario lo mismo, y después un congelador enorme para guardar todas las piezas que no vamos a ser capaces de comer. En este caso, lo estamos haciendo solos, lo cual nos va a pedir muchos recursos en tiempo, porque es demasiado tiempo, muchos recursos en material, porque tenemos que tener un congelador gigante, o en este caso muchos congeladores, y en este caso de recurso humano, porque solo somos uno.
Entonces el sobreesfuerzo va a hacer que sea insostenible. Y ahí comienza el análisis del estratega, porque es entonces cómo tengo que acomodar esta pieza para que se logre en tiempo y forma. Entonces aquí continuamos con este mismo ejemplo, y si en lugar de uno fuéramos 10 verdaderamente comprometidos en comernos, no 1 kilo, sino medio kilo al día, esto quedaría que en lugar de que al día comiéramos medio kilo, serían 5 kilos diarios. Lo que haría que en lugar de tardarnos 32 años, nos tardáramos 3 años. Y ahí está la optimización. Muchas veces un pequeño movimiento hace un cambio radical en la utilización de recursos o necesidad de recursos, y en el alcanzar el objetivo en mayor o menor tiempo. Y aquí es por eso que les digo este punto. Esto es un tema de optimización. La optimización se consigue del entendimiento del problema, de su planificación y de su estrategia. Y la estrategia ha sido un poquito mal interpretada estos 18 meses. No es una palabra banal ni es una palabra fácil. La estrategia, el sinónimo es acción contundente, organizada, monitoreada y ejecutada con orden. Eso es estrategia. Entonces hay que sentarse, antes de actuar hay que sentarse a aterrizar realmente qué queremos conseguir para esta optimización de esos recursos. Entonces es por eso que este ejemplo del elefante se estudia demasiado. ¿Por qué? Porque casi siempre nos vamos por la fácil de tomarlo a broma, como lo comentábamos, o no meternos en un análisis, cuando en realidad da mucho de sí este ejemplo. Entonces, básicamente esto es pensamiento en bloques. Conclusión: el pensamiento de bloques es vital para no ahogarnos en un vaso de agua, para quitarnos el no se puede de nuestro vocabulario y para realmente poder visualizar una situación desde distintas perspectivas, desde sus distintas aristas, armar equipos y movernos de un bloque a otro de forma coordinada y efectiva. Es por eso que Unifruit ahorita necesita que nosotros tengamos este pensamiento en bloque, porque tenemos que hacer una fuerza multiplicadora. Una fuerza multiplicadora consiste en que ya no es 1, ya no son 10, ya somos todos los que somos capaces de no frenarnos ni de hacer una tormenta en un vaso de agua. Es analizar el problema desde todos sus ángulos y poder partirlo en cachitos, porque esos son los cachitos que se platican en estas mesas, en las mesas de reuniones, en las mesas de diálogos. Es por eso que constantemente les he estado platicando que una reunión que no tiene por objetivo resolver problemas es una reunión estéril. Pero lo que nos enfrentamos, y lo hemos vivido los aquí presentes, es que como no llegamos con un pensamiento que pueda diseccionar el problema, para poder repartirlo, para poder analizarlo, terminamos hablando del bloque entero y nos vamos con frustración, con miedo, con sobrecarga, porque no estamos logrando que cada uno desde su cancha pueda partir los problemas específicos de esa cancha en cachitos y armar equipos de trabajo que ya los tenemos. Simplemente hay que activarlos, capacitarlos y mostrarles esta parte. Entonces, de eso trata esto de pensamiento en bloque. Sí me gustaría que lo comentaran y pues realmente que se arme esta mesa de diálogo y de interiorización de este concepto, porque parte incluso desde cómo formamos nuestras áreas. O sea, si no podemos nosotros ver nuestras áreas con los bloques y cada uno ponerle nosotros los factores clave de cada uno de esos bloques o áreas clave, desde ahí ya tenemos perdido el juego.
porque vamos a ciegas, vamos haciendo de todo y nada, vamos esforzándonos, y eso es por eso que comentamos tanto el de no es lo mismo estar ocupado que ser productivo, es porque estamos atacando un bloque en donde nos estamos desgastando, sí estamos trabajando, pero no estamos avanzando, porque es un bloque a la vez. Es así como se come el elefante, un cachito a la vez, pero tenemos que partir el elefante. ¿Entre cuántos? Esa es la estrategia. Entonces, los dejo con esta frase. Esta frase me gusta mucho y dice así: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Nuevamente, Henry Ford. ¿Qué quiere decir? Que si estamos decididos a que no se puede, no se va a poder. Y si estamos decididos a que se puede, claro que vamos a buscar la manera en la que se pueda. Y en las dos depende 100% de nosotros, tanto si se puede como no se puede. Entonces, este tema es por demás importante. Vamos a empezar ya a llevar las reuniones con pensamiento en bloques, es decir, cada asistente a la reunión ya tiene que traer analizado el problema, ya tiene que traer diseccionado el problema, tiene que traer identificadas sus áreas clave, tiene que traer identificados sus factores clave. Es por eso que les pido de favor no tomen a la ligera este tema. Este tema es un punto angular en todo lo que vamos a hacer de alto impacto para el 2023. No lo tomen a la ligera, por favor. Si pueden, platíquenlo a conciencia ahorita en esta mesa de diálogo, y una vez que hayan llegado al punto, no se lo queden. Compártanlo con su gente y empiecen a operar así. Empiecen a operar así. Y no se esperen a mañana, como lo vimos. No se esperen a mañana, no hay tal cosa como el día perfecto, mañana ya voy a estar más holgado. No existe. No existe eso. No existe el momento perfecto. Entonces hay que hacerlo, hay que ejecutar, y es la constancia la que da la victoria. Es la constancia, no la intensidad. Esto es un juego de constancia. Entonces, de primeras nos va a costar trabajo, nos vamos en lo que tardamos en entenderlo, pero es la constancia, o sea, es la repetición de un día tras otro la que hace que el entendimiento suceda. Si lo hacemos un día y nos frustramos o nos da flojera y lo volvemos a hacer en un mes, jamás va a suceder. Es la constancia la que da el resultado, no la intensidad. Les agradezco mucho su atención, muchachos. Quedo atento a sus comentarios y pues vamos a darle. Que tengan un excelente día. Gracias.